información sobre cómo la eficiencia energética impulsa la transformación empresarial en Colombia. Queremos a continuación invitar al escenario a Alexis Rodríguez, jefe regional de ejecución de transición energética LAME Merck, quien nos presentará su conferencia Tendencias regionales para descarbonizar el transporte marítimo. Doctor Rodríguez, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Interesante, muchas gracias a todos los organizadores por tenernos acá. Creo que hoy la ponencia va a ser muy interesante, estos 45 minutos. Yo creo que he hecho bastantes y varias preguntas a todos los colegas que han dado en diferentes momentos sobre las expectativas que tienen sobre este taller y principalmente cómo podemos tener a Colombia, particularmente como uno de los pilares de la transición energética particularmente y aprovechar esas ventajas competitivas que se tienen a nivel general dentro del punto de vista de la generación de energías limpias. Quisiera comenzar también añadiendo que es muy importante esta mezcla entre diferentes sectores, porque cuando hablamos de transición energética tenemos que tener una realidad que no va a haber una solución única, sino también vamos a tener diferentes soluciones de transición para poder complementar esto. Y no hay nada mejor que hablarle de lo que está pasando en Latinoamérica con ejemplos concretos. Entonces vamos a ir viendo un par de diapositivas de generalmente la perspectiva que tenemos a nivel regional. Y yo me gusta iniciar con algo y es dónde estamos colocados en este momento como Latinoamérica. Generalmente mucha de nuestra demanda de energía, demanda de productos energéticos proviene por un crecimiento y un desarrollo económico. Y esto es una realidad que tenemos que ir viendo, que mientras más nos tengamos posibilidad de crecer como países o como región, vamos a necesitar mayor incremento de lo que son esas nuevas tecnologías y principalmente también tener en cuenta cómo vamos a ir captando las demás. Dicho esto, nuestro escenario en Latinoamérica en este momento es un escenario perfecto, digámoslo desde el punto de vista económico, comercial, particular a nivel de la región. Latinoamérica en este momento comprende uno de los mercados más interesantes que se está dando desde la perspectiva de la transición hacia suplantar esos centros de producción a nivel global. Y principalmente no solamente desde el punto de vista de nuevos commodities o nuevos puntos de agregar valor, sino también la necesidad de complementar con nuevos combustibles, con nuevas tecnologías y energía limpia. Dicho esto, podemos ver que nuestras oportunidades desde el punto de vista de exportación a nivel de mercados nos genera una mayor presión desde un punto de vista que países como Colombia, por ejemplo, que tiene mucha exportación de lo que son flores, productos perecederos, la palta, etcétera, están destinados a países o mercados como la Unión Europea, por ejemplo, que ya tienen regulaciones en materia de sostenibilidad, en materia ambiental, que necesitan una cadena de valor desde el punto de vista sustentable. Dos, tenemos un crecimiento también desde el punto de vista de la alocación de nuevas oportunidades de agregar valor a los productos tendientes a todo este tema de los aranceles. Y el tercero es cómo podemos colocarnos como región en hub particularmente de verticales como automóviles o principalmente los electrónicos, que generalmente era una tendencia que estábamos en Asia, ahora se está yendo además. Y un factor importante que no está en esta presentación, pero que tenemos que tener en cuenta, es que mayormente todos los días hablamos de una perspectiva de inteligencia artificial o database o principalmente mining en el sector energético. Esto todo conlleva a un crecimiento, una demanda que nadie tenía prevista para los próximos años. Y es cómo vamos entrando entonces a esa necesidad. Y esta es una perspectiva de diferentes, por ejemplo, acuerdos que existen, no solamente el tema de Mercosur, la Alianza del Pacífico, que particularmente Colombia participa, la OECD y otros acuerdos interregionales que van promoviendo este tipo de desarrollo.
¿Y por qué en una conferencia sobre energía, sobre transición energética, hablamos de los sectores macroeconómicos y las oportunidades de negocio? Porque generalmente, como bien lo mencioné anteriormente, todo esto va a ir afectando las proyecciones de crecimiento y de potencia instalada que tenemos en materia energética de cualquiera uno de los productos. Entonces, estos son factores que son outliers dentro de cualquier planificación que tenemos que tener en cuenta y que las empresas están viendo cuáles son los países en donde existen estas capacidades para poder instalarse y poder sacar un valor agregado. Entonces, quizás un mensaje solamente para que lo tengamos en cuenta de cómo esto nos puede ver. Y este es uno de los casos de nosotros. Tenemos generalmente un forecast y un footprint muy grande en diferentes tipos de sectores, principalmente también en Cartagena tenemos un site muy grande, pero estos son perspectivas que nosotros vamos analizando y viendo como oportunidades que podemos identificar y necesidades, digamos, de servicio y de un ecosistema adecuado para esa transición a la sostenibilidad. Y vemos que Colombia particularmente es uno de los países que tenemos una visión muy grande, particularmente en Bogotá tenemos sites grandes en Taconcipá, también en Cartagena estamos modificando nuestros depots, operaciones también logísticas que se van desarrollando. Y justamente cuando hablamos de la necesidad de energía limpia, tenemos que entender que en el mundo de la logística integrada ya no podemos dejar de hablar solamente de un sector marítimo, un sector logístico de tierra, un sector de aviación. Ya nosotros hablamos de materia integrada y de un punto de vista holístico. Y esto generalmente exige o presenta una necesidad, una demanda de nuevos servicios que lleven o vayan alineados hacia una materia sostenible. Y aquí vamos a ir aterrizando un poco en el qué y cómo. Justamente pasando a la parte de sostenibilidad, es el por qué lo hacemos. Y vamos ya aterrizando un poco. Cuando hablamos de materia marítima, generalmente lo que impulsó a muchas de las regulaciones que se están transformando, que se aprobaron en marzo recientemente, era la necesidad de transformar un 3% de las emisiones globales. Tenemos todas las emisiones a nivel global, es 3% del sector marítimo. Se tomó una decisión y se impulsaron una transformación y un roadmap hacia la transición de combustibles limpios o combustibles de transición. Pero existe un sector logístico que estamos hablando que según estudios de MIT no está regulado, pero es aproximadamente un 6 a 7% de las emisiones globales, que es cuando hablamos de materia logística a nivel global. Que son sectores que no tienen una organización marítima internacional que en el marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el UNFCCC, no están en el scope en este momento, y es el sector transporte terrestre, el sector de generación, el sector particularmente enfocado al tema portuario. Y aquí es donde viene la oportunidad, porque justamente cuando hablamos del sector marítimo, es que ya tú tienes un sector que está regulado por un organismo y que tiene que interconectarse con los otros actores. ¿Cómo se interconecta con las facilidades portuarias? ¿Cómo se interconecta con las facilidades logísticas cuando bajas ese contenedor y tienes que transportarlo de un puerto hacia su depot para hacer la desconsolidación y después hacia el mercado final? Aquí es donde vienen esas oportunidades interesantes, que es lo que vamos a comentar hoy en día. ¿Y por qué? Porque mayoritariamente muchas de las empresas a nivel global tienen diferentes tipos de estándar, y esto es parte de lo que queremos conversar. Generalmente cuando hablamos de combustibles limpios o nuevas tecnologías, lo primero que recomendamos o que siempre vemos es cuál es el estándar adecuado. Y aquí viene una pregunta, digamos, a nivel nacional. Es, ¿cuál es el estándar que vamos a utilizar para tecnologías como el hidrógeno? ¿Cuál es el estándar que vamos a utilizar para tecnologías como el amoníaco, como el metanol, cuando hablamos de E, utilizando la palabra E porque, digamos, azul o viene dentro de un ciclo de análisis de vida, viene con todo el análisis de cero emisiones? ¿Será nacional? ¿Será internacional? Bueno, particularmente lo que hemos visto en la región es que muy pocos países han entrado en ese proceso de regularización de ese estándar particular. Y esa es una de las grandes oportunidades que existe de poner dentro del marco regulatorio y del marco nacional cuál es el estándar y cómo definimos nosotros internamente este tipo de combustibles. Dos, particularmente, cuál va a ser
ese estándar internacional hacia dónde vamos a llegar. Porque son sectores que no tenemos, digamos, tenemos que buscar una parte en común. Y principalmente el otro mensaje que les quería indicar hoy es que por lo menos nosotros tenemos el Science Based Target Initiative como estándar para todas nuestras metas. Pero si nosotros identificamos, y ustedes como proveedores de servicios, como proveedores de combustible o de nuevas tecnologías, identifican ciertos de estos estándares, lo ideal es que ustedes tengan un match con quien va a ser el consumidor. Porque una de las situaciones que nos pasan, y veníamos hace 2 semanas de una conferencia de biocombustible en Sao Paulo, veíamos la diferencia de que me hablas de biocombustible de una manera A, pero yo lo pido en B, y el otro me lo ofrece en C. Entonces no tenemos una estandarización realmente, y cuando vamos a la solicitud de un proveedor de un servicio, nos encontramos con esta dificultad que lo que para mí es verde, para el otro es gris, para el otro es azul. Y esto es muy interesante cuando comencemos a hablar de estas tecnologías, porque realmente todos estos proyectos pilotos, lo ideal es establecer cuál es esa matriz que nos pueda llevar a un punto en común y el saber que estamos ofreciendo y que tenemos nosotros en una particularidad. ¿Qué oportunidades existen en el sector marítimo, sector logístico para las nuevas tecnologías? Y es que es un sinfín, porque generalmente cuando vemos, y esto es una de siempre en la clase, parte de la docencia que damos, es que vemos como un mercado ideal la generación de un combustible, un hidrógeno, por ejemplo, para el tema marítimo. Pero también existe la oportunidad, por ejemplo, de esos derivativos que vayan a llenar parte de la cadena de suministro que existe dentro de todo lo que significa logística. De un mercado totalmente nuevo, un mercado interesante justamente, y particularmente esto nos lleva a esas oportunidades de suplir la demanda. En mercados productores, por ejemplo, como el de nosotros, que tenemos muchos commodities de frío, el consumo, bueno, miren lo que pasa hoy, puede ser que se fue la luz porque no había hidrógeno en el grid. Pero, o la solar, o hay una nube arriba de la solar, pero bueno, vamos a ver. Pero mira un mercado interesante que ustedes tienen dentro de los consumos. Por ejemplo, ustedes ven muchos reefers porque producen productos que son perecederos. Esos productos generalmente tienen un mayor consumo de energía y eso es una demanda que se va acumulando mientras se vayan dando las proyecciones de crecimiento dentro de cada uno de los países. Ideas, por ejemplo, como los nuevos ferrocarriles, cómo trabajarlos, pero también la necesidad de la infraestructura necesaria para que se pueda dar esa transición energética yendo hacia el tener una ventaja competitiva. Principalmente Cartagena es uno de los puertos, particularmente de los hinterland, que tienen mayor posicionamiento dentro del Caribe. Incluso las proyecciones de crecimiento son mucho más avanzadas que el Caribe de Panamá, por ejemplo. Y esto tiene que brindar unas ventajas competitivas que en este momento ya se está brindando combustibles como el B30, un biocombustible, un blending de combustible fósil con bio, pero que ya se está requiriendo en el mercado. Ahora, ¿por qué es necesario? Y aquí viene una de las partes importantes que debemos identificar nosotros hacia la creación del valor de estos proyectos. Porque cuando vamos identificando quién es el que va a agregar valor, quién va a comprar esto, cuando hablamos de moléculas, como una diferencia del business as usual, como un combustible regular, very low sulfur fuel oil o un combustible fósil, con moléculas como hidrógeno, con moléculas como el metanol, por ejemplo, o amonia, generalmente al inicio del proceso hay un premium o hay una diferencia en precio. Pero hoy les comunicamos, o lo que decimos por lo menos nosotros, es que bajo el marco regulatorio que se estableció en la Organización Marítima Internacional, tenemos ya un estándar que nos va a dar al año 2027 una baja en el precio de ese combustible. O sea que ya tenemos, por ejemplo, en los próximos 2 años, un marco regulatorio que nos dice que el precio va a haber una diferencia o un incentivo por producir combustibles limpios. Y al año arriba del 30
va a haber un Tier 2 que va a ver incrementarse aproximadamente a $380 esa diferencia de precio entre combustible adicional. ¿Tenemos nosotros el análisis o ya incluimos ese forecast, esos números dentro de nuestros forecasts y los proyectos locales? Pues va a ser interesante. Y le explico un poco más. Este programa lo que va a exigir es que los buques o embarcaciones tengan que hacer ese cambio en la infraestructura. O sea, que existe una oportunidad de negocio que quienes tengan la capacidad instalada para combustibles limpios van a poder hacer la variación. Pero no va a ser suficiente, como les digo, porque al final el tener el combustible limpio es una parte de la cadena que le venía mostrando. Pero el cliente o la creación de valor hacia el cliente se identifica por todo el ciclo de vida del producto. Entonces, si tenemos un producto que se produce en Asia, por ejemplo, y ese producto, el destinado final es en Colombia, se va a medir toda la cadena de valor. Y eso es justamente donde los clientes hoy en día están buscando, porque al final el combustible que se brinde a una embarcación, por ejemplo, como en el puerto, va a necesitar también que esa cadena de valor. Conversaba con algunos colegas justamente el día de ayer y hoy de la importancia o cómo puede ser plantas pilotos que he escuchado recientemente de hidrógeno que puedan funcionar para abastecer esa energía, ese crecimiento de energía necesaria que van a requerir las embarcaciones o van a requerir el sistema portuario. Porque al final estos proyectos a pequeña escala son las necesidades que quizás en un momento no te puede brindar un panel solar, porque el espacio en un puerto es necesario. Entonces no vamos a poner una planta solar dentro del espacio portuario porque eso elimina capacidad para tú poner contenedores, por ejemplo. Pero sí plantas que estén interconectadas, que generen una potencia en firme y que no pase un blackout como ahorita. Entonces, esos van a ser necesarias dentro que estén colocadas estratégicamente y podamos tener esa conexión. Porque al final, y esto es parte de algo que va a llegar, quizás hoy no veamos tan cerca, va a haber una matriz de riesgo dentro de la toma de decisión del qué y cómo escojo mi cadena de valor. Y esto nosotros lo vimos hoy. O sea, vivimos parte de decisiones estratégicas por parte de las grandes corporaciones que son las que van a comenzar a demandar constantemente los bienes y servicios que nosotros proveemos. Y esto va alineado no solamente a la particularidad de la descarbonización en materia logística, hablando de ese 11% integral, sino también en la necesidad de esas buenas prácticas que se vayan desarrollando. Pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí viene un punto importante. Y yo creo que uno de los mensajes que conversaba dentro de los temas es cómo impulsamos el hidrógeno, cómo vemos el hidrógeno realmente. Y quisiera hacer un ejercicio rápido, sin menos de un segundo. ¿Cuántos conocen la molécula del hidrógeno aquí? Si me alzan la mano solamente. Ahí es donde profundizo. Vemos. Y esto es muy interesante, porque la molécula del hidrógeno, uno de los puntos más importantes que tenemos es la oportunidad de utilizarla en un momento fijo, preciso e instantáneo como una fuente de energía con potencia. Veamos, bien organizada y estructurada, funciona casi como un combustible adicional. Que es uno de los puntos críticos que está evolucionando, pero que hoy en día no se tiene todavía desarrollado la tecnología, es que cómo transportar la molécula del hidrógeno a largas distancias. Y esto es un punto importante porque creo que es ideal dar esa docencia porque generalmente pensamos que producimos el hidrógeno, lo metemos en un barco y lo llevamos a los mercados como los commodities de GLP o LNG. Pues no pasa de la siguiente manera. Entonces eso es un punto interesante o un punto de quiebre. Sin embargo, un punto interesante para comentarles sobre la molécula de hidrógeno es que la molécula de hidrógeno es la fuente de dos de los derivativos más interesantes que está sucediendo en la transformación de nuevos combustibles y de nuevas tecnologías para la generación energética. Y es principalmente el combustible del metanol y la otra molécula es el amonio, que
es una molécula que tiene mucho tiempo que se conoce y se utiliza mucho en temas de fertilizante y demás, y que en materia de transporte marítimo va a ir evolucionando. Ya se tiene el primer assessment, o la primera embarcación, el primer modelo aprobado para la utilización de amonia como combustible. Pero ya sí hay algo probado y hay algo que se realizó. Nosotros como empresa lo que sí realizamos es la transformación particularmente de ese dilema que generalmente se tiene. Y yo creo que aquí muchos tenemos ese dilema de que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos? Primero la embarcación o el equipo, o hacemos primero tener la capacidad de combustible. Y nosotros tomamos la decisión como empresa de avanzar y hacer 25 órdenes de embarcaciones a metanol, particularmente, con ese desarrollo tecnológico que permitió demostrar que se puede, que hay una tecnología probada, que las embarcaciones pueden andar y pueden funcionar con este tipo de combustible, que pueden tener un análisis de ciclo de vida de 0 emisiones y que principalmente existe una oportunidad para el transporte marítimo en materia de descarbonización. Pero esto también genera una oportunidad para la molécula que les mencioné al inicio, que es cómo produces entonces este metanol. Y este metanol, lo interesante es que son producidos generalmente por el proceso de hidrólisis o la generación de combustible mediante el hidrógeno. Y aquí es donde viene el segundo punto importante que tenemos en nuestra región y principalmente en Colombia. Nuestras matrices energéticas van creciendo más y más en lo que es energía limpia. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de este crecimiento sostenible en energía limpia, la fuente para el metanol verde es energía limpia. O sea, que no hay una forma de producir, en efecto, que sea energía limpia, que no tenga una relación con este tipo de renovables. Existe ya en el mercado y hace muchos años lo que es el metanol gris, y esto, por ejemplo, Trinidad y Tobago lo tiene y se produce mediante un proceso del gas, pero realmente cuando hablamos de valor agregado, lo que tú puedes transmitirle ese valor al cliente, entonces estamos hablando de un metanol verde. ¿Qué quiere decir esto? Que la molécula también del hidrógeno tiene otro factor muy interesante, y es que al no poder tener un proceso de transporte, digamos, de manera fácil y feasible, vas a tener entonces que crear, digamos, esos mercados. Pero la historia en materia energética, la historia en materia de producción de energías fósiles, nos ha dicho que el mercado o la generación de estos proyectos siempre no es dedicada a un sector, porque generalmente yo, para tener un volumen integrado sostenible que me dé un caso de negocio de este tipo de combustible, necesito también tener un precio, pero también tener la constancia de esa solicitud de demanda. Y aquí es donde viene esa oportunidad, por eso es que le hablaba y les mencionaba el tema logístico. Porque al final, si tú creas un mercado local, un local off-taker, tú puedes apalancar ese caso. Y hemos visto mucho de estas particularidades, por ejemplo, en el caso del GNL, que tiene un power plant, que es el que te apalanca mucho este CAPEX, y vas utilizando el resto de combustible que te funciona para operaciones pequeñas, ya sea de abastecimiento de plantas, o la utilización de camiones, o incluso la utilización de búnker en embarcaciones. Y así vas creando un modelo de negocios que vemos muy interesante, por lo menos en la perspectiva de Colombia. O sea, que nada está perdido, digamos. Es un caso, digamos, que ya está probado y que particularmente podría también ser o debería ser aplicable. Alguien me comentaba recientemente sobre la generación para pequeños espacios a raíz del hidrógeno. Perfecto, si eso te ayuda a apalancar el business case y puedes generar un contrato, y de eso, pues parte del derivativo lo sacas y lo utilizas en tipo de combustible marino, es excelente, porque estás entrando en la jugada. Y cuando digo entrar en la jugada es tener en el mapa la producción, pero también el consumo local. Y les digo, de muchos de los casos que he visto en Latinoamérica, parte de las fallas o que los proyectos no avanzan es porque generalmente estamos pensando que los combustibles limpios solamente son necesarios para exportarlos y no creando esa capacidad de transición local que me permita no solamente generar valor agregado, pero que también
creen un mercado local que me apalanquen esas inversiones que son altamente grandes. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a dar esa evolución localmente, y esto es algo muy interesante que lo tengan en cuenta, existen compromisos y metas de transición energética y cambio climático que están ya interpuestas en los NDCs y que no son, digamos, alcanzables con los métodos tradicionales de transformación. A nuestros NDCs, generalmente los de Latinoamérica son casi todos iguales, tienen metas muy ambiciosas. Y yo no veo, y lo digo en los países de Latinoamérica, le digo, ¿cómo vemos que tú solamente pienses en exportación del producto y no un consumo local? ¿Por qué? Porque aquí vamos a pasar a otro tema también que es una oportunidad de descarbonización. Y es, si ya tenemos diferentes tipos de embarcaciones que te van a utilizar un derivativo, ya deberíamos estar pensando en proyectos que sean escalables, no solamente a nivel local, sino que me produzcan la capacidad instalada para yo poder ofrecerlo al tipo de embarcaciones. Y estamos hablando que la transformación de las dos pathways que tiene la Organización Marítima Internacional van alineados hacia uno, combustibles de transición, como LNG y demás, que hay unas órdenes muy grandes también, y el otro pathway es hacia combustibles limpios. ¿Por qué? Porque cuando venga el 27, cuando venga el año 32, nadie quiere estar pagando de más por una regulación que te está diciendo, aquí está la señal, viene, este es el timeline, debemos aplicarla. ¿Estamos en la jugada? Pues son temas muy interesantes. Pero otro de los factores que les menciono hoy es la oportunidad que se tiene para hacer esa transformación en lo que son equipos terrestres. Por ejemplo, ¿cuánto es el parque de transporte rodado que tiene en este momento Colombia? ¿Cuánto es el parque rodado que tienen diferentes países? Cuando vamos al caso, por ejemplo, en Chile, vemos que es, y en cuántos no hemos escuchado de Chile como productor de hidrógeno. Bueno, Chile también tiene una transformación interesante en lo que es camiones eléctricos, por ejemplo, heavy duty trucks de camiones eléctricos, así mismo como la transición para vehículos livianos de middle mile and last mile. Pero independiente, para que vean, un país que puede y que tiene el recurso en Magallanes principalmente, como también está buscando métodos de transición alternativos para un tipo de un sector que es más demandado. Y ese es otro tema interesante porque ya existen pilotos, ya existen tipos de tecnologías que pueden buscar cómo hacer también esa transformación mediante fuel cells. Recuerdo siempre el caso de Long Beach, que hay instalaciones cerca de California donde tú llegas con el camión, el carro, Toyota principalmente, que usó un fuel cells hace mucho tiempo, y lo cargas con hidrógeno. Fácil, sumamente rápido, un combustible rápido y duradero. Entonces, en materia de la logística de transporte, esta es una de las demandas y la tendencia que están. Lo preocupante de esto, de estas tendencias, es cuando tú hablas con los OEMs, y los OEMs son los que producen la tecnología en diferentes países, y tú le preguntas, oye, ¿qué países en Latinoamérica me tienes en el pipeline? Y quieren que diga cuál es el único país que escucho, Chile. Todos los demás de nuestros países no están en el pipeline. Y no menciono Brasil porque Brasil es un mercado totalmente particular con un tema arancelario de importación a nuevas tecnologías que no sean producidas allí, y tiene un mercado particular de producción local para lo que es biocombustibles. Y eso es un mercado natural incluso muchas de las fábricas globales de transporte terrestre tienen sus centros de producción en Brasil. Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador Bahía, y van a ver todas las marcas grandísimas de productores. ¿Qué tendemos que hacer nosotros? Y este es quizás un mensaje para nosotros estar dentro de ese pipeline y de estos productores a nivel global de tecnologías. ¿Quién manda el mensaje? ¿Cómo nos acercamos a ellos principalmente y decimos, para hacer la transición, no es que la tecnología no exista, porque eso yo me recuerdo hace varios años que entré en esta parte, en esta empresa, nos decían, no existe la tecnología. Entonces el primer mapeo que hicimos es, veamos cuál es la tecnología que existe. Y nos dimos cuenta de lo que ustedes se imaginen, hoy existe la tecnología. Hidrógeno, fuel cells, biocombustibles, eléctricos, embarcaciones. Allá no hay excusa de tema tecnológico.
Pero sí nos dimos cuenta de algo y lo principal que tenemos que identificar en este tema es cómo la colaboración, cómo los acuerdos y cómo el trabajo en conjunto hace algo muy interesante, y esta es otra parte, es cómo llegamos a un TCO, que es un Total Cost of Ownership, que es la diferencia entre una tecnología convencional con una tecnología nueva, ese precio de diferencia. ¿Cómo bajamos el precio? ¿Cómo equiparamos esa tecnología al mismo precio para que se puedan crear? Y uno de los factores principales que identificamos es, uno, eficiencia energética, llevar los procesos lo más lean posible, identificar ese desperdicio y sacarlo, para saber entonces cuánto realmente de combustible limpio, cuánto realmente de nuevos combustibles vamos a necesitar en nuestra matriz. Porque si generalmente otra de las lecciones que hemos visto es que si hoy hacemos un mapeo y decimos necesitamos 1000 toneladas, lo que nos damos cuenta que realmente después de desperdicio son 800, porque tenemos 200 toneladas de desperdicio. Y eso es uno de los factores muy importantes, por eso que la eficiencia energética no debe irse nunca dentro de estos proyectos, porque mucho desperdicio dentro del proceso y consumos. ¿Cuáles son temas tangibles de Latinoamérica o soluciones aplicadas para todo este tipo de tecnologías que han hablado durante este foro? Como les mencionaba, estos son ya casos concretos que pasan en la realidad. Es, por ejemplo, tú vas a tener un crecimiento mayor necesariamente en lo que es la necesidad de facilidades bajas en carbono. Y cuando hablamos de facilidades bajas en carbono, o por lo menos el tema de certificado, vas a necesitar, uno, nuevas energías, mayor crecimiento. Y ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, un site te lo puedo llenar de paneles solares en el techo y todavía voy a tener un remanente de 60-70% de consumo que no voy a cubrir. Entonces necesitamos ir apalancando esto. Dos, el tema del transporte terrestre. ¿Cuánto es el consumo real que yo necesito en el transporte terrestre? ¿Cuáles son esas tecnologías? ¿Qué pasa? Y esto lo digo muy claro porque a veces pensamos, el camión tiene que ser eléctrico. ¿Y qué tal si les digo que si transformo el camión eléctrico, mi incremento en la demanda se puede dar hasta un 50-60%? ¿Cómo yo alimento esa demanda que voy a necesitar? Y ahí es donde entran entonces este tipo de combustibles alternativos que lo puedo producir en X lugar, que no debe ser, no puede ser, no necesariamente sea dentro del consumo, pero que me va a alimentar esa matriz energética que voy a necesitar. Otro de los factores es entender lo más crítico que va acompañado del tema de cualquier combustible alternativo. Y yo creo que muchos de los proyectos se caen por este tipo de temas. Y es la infraestructura y la planificación de la interconexión de esta infraestructura. Generalmente sabemos el costo de esta infraestructura, pues es bien complicado, es un costo muy alto, pero bien planificado baja mucho el tema. Hablaba ayer con alguien en el almuerzo y me hablaba que el tema de la interconexión. Estamos nosotros listos, hemos identificado cuáles son los proyectos críticos y amarrarlos con la interconexión para poder darle un mayor valor agregado y justamente tener un mejor costo de esa transmisión de la energía para luego distribuirla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos Colombia, ¿qué diferente? O Panamá, ¿qué diferencia tenemos en Latinoamérica? Pues le digo que casi ninguna. Vamos a mercados particulares como Perú, Chile, Ecuador, y somos muy similares en estos temas. O sea, cuando hablamos de los mismos roadblocks, particularmente en materia, vamos a encontrar los mismos. Pero todos tenemos la misma oportunidad. Y eso es un mensaje que quiero darles hoy. Así como hoy ustedes están aquí presentes hablando, discutiendo y viendo cuáles van a ser las oportunidades de transición energética y los combustibles alternativos, todos los países de la región también. ¿Por qué? Porque saben que tenemos casi el mismo potencial de generación y producción de energía limpio. Y esta es una de las oportunidades de quien primero tome decisiones, de que primero abastezca o tenga soluciones integrales en materia del sector logístico, en materia de infraestructura, en materia de proveer este tipo de tecnologías, va a tener una mayor oportunidad de atraer este sector. ¿Por qué? Porque en el tiempo van a ir creciendo el número de embarcaciones.
pero esto no quiere decir que las embarcaciones van a ser infinitas, que tú vas a necesitar capturar ese mercado que existe. Y hoy el mensaje que les puedo dar en materia de transición energética desde el punto de vista logístico es que Colombia tiene muchas ventajas competitivas que ya hoy ofrece. Entonces, ¿cómo mantiene esas ventajas? ¿Cómo mantiene esa competitividad? Y generalmente esto no viene desde un punto de vista orgánico. Entonces tú tienes que ser un poco revolucionario, tienes que comenzar con pilotos, tienes que llamar actores, tienes que traer gente on board para que venga haciendo. Y aquí viene uno de los puntos importantes. Todos estos proyectos, todas estas iniciativas no vienen solos, vienen acompañados de trabajo con proveedores de servicios, con cada uno de los actores. Uno de los mayores errores a nivel regional que pasa y que escuchamos en las conferencias es cuando hablamos conferencia instalada sobre el sector marítimo. Y va todo el sector marítimo a esa conferencia. Pero nos damos cuenta que no incluimos o nunca se incluye generalmente al sector energético. Y una de las grandes lecciones que yo siempre comento, estábamos en la reunión del G20 en Iguazú y nos decía el sector energético, el cumple de G20 de ministro de Energía. Y nos decían, bueno, ustedes están aquí presentes varios del sector marítimo, sector logístico. ¿Cuánta es la demanda que ustedes necesitan? ¿Cuánta energía ustedes necesitan de nuestro sector para cumplir con sus metas? Nadie tenía la respuesta. Y esto es un punto y una lección interesante que podemos comenzar a iniciar nosotros en materia de políticas públicas, en materia de conversación, diálogo y conversaciones público-privado. Y es entender realmente cuál es el mercado que tenemos, cuál va a ser la necesidad de esa energía y cómo estas nuevas tecnologías, por ejemplo, como combustibles alternativos, hidrógeno, etcétera, que son combustibles que tienen una potencia firme en cierto aspecto, pueden llegar a suplir y apoyar esa transición que se está requiriendo y va a pasar en alguna materia. Los compromisos de más de 200, 300 empresas a nivel global, justamente, y aquí hago un poquito el top-down, va a ser muy grande. O sea, nosotros tenemos un compromiso del 2040 de un net zero para todas nuestras operaciones. Todo lo que les mencioné de nuestro footprint para el 2040 tiene que tener una meta. ¿Cómo vamos a llegar a esa meta? Nuestro requerimiento va a ser mucho mayor de este tipo de combustibles y el tipo de servicios de bajo en emisiones. Entonces, si es nosotros como una empresa, pero estamos hablando de más de 200, 300 que tengan operaciones a nivel local, vamos a requerir este tipo de servicios, ¿estamos nosotros preparados como región? ¿Qué necesitamos hacer? ¿O cuál tipo de partnership o colaboración podemos ir iniciando para que los proyectos entonces sean feasibles y podamos entonces avanzar en esta perspectiva? Cuando hablamos de diferentes tipos de tecnología, esta es una gráfica interesante. Nosotros vemos la perspectiva dependiendo del tipo de segmento. Y cada segmento lo que le llamamos es el abatement cost, que sería el costo de diferencia de uno de los combustibles, pero también entre cuál es la tecnología más adecuada en el momento para una implementación mucho más rápida. Y uno de los factores que me preocupa interesantemente dentro de la región es que si se da mucho crecimiento en demanda energética por el tema particularmente de transiciones en ciertos subsectores, vamos a necesitar mayor producción de energía y esa energía tiene que venir de algún lugar. Y principalmente creemos y vemos interesante cómo está tocándose el tema del hidrógeno principalmente como una fuente de producción de energía limpia y de abastecimiento también al sistema y al grid. Menciono Chile, sorprendente en menos de un año, cómo ha crecido particularmente, operaciones que ya tenemos con camiones eléctricos, heavy duty truck de más de 500 kilowatts, compañías que tienen alrededor de 300, 350 camiones, en una operación logística interesante, muy comparada quizás en nuestro caso en Colombia y otros países de la región con largas distancias, que está, digamos, demandando mucho más energía y ellos están buscando, digamos, proyectos muy similares. Mira, un camión de este tipo es sumamente grande y que tiene una capacidad interesante de transporte a nivel pesado. Pero esto requiere energía y para cargarlo allá están pensando, digamos, en combustibles alternativos. Otro de los temas interesantes que tenemos es cómo vemos esto a nivel global.
uno de los puntos, y mis últimos slides, es ya tenemos un precio de mercado para el combustible y derivados de hidrógeno, metanol o cualquier tipo de combustible de estos, que va a marcar un parámetro en la necesidad de creación de infraestructura. 2. Parte de los procesos a nivel global van a pasar de este análisis de categoría 1 de combustibles a pasar a un análisis de ciclo de vida. Por ende, cada combustible que pueda generar un valor agregado dentro de todo su ciclo de vida va a ser. Dicho esto, cualquier combustible de igual manera que se va a exportar, se le va a incluir también ese pedazo de transporte como dentro del análisis de ciclo de vida. Y lo más importante para nuestra región, la transición justa. Justamente en estos momentos uno de los puntos más importantes de conversación es cómo entramos en eso cuando preguntamos quiénes que digan qué países están interesados o tienen estos aspectos, cómo Colombia está en esta jugada, cómo Colombia está en la conversación a nivel global. ¿Por qué? Porque no solamente identificar que la transición justa representa un crecimiento en el tema de transición energética o compromisos ambientales, sino también la parte importante es cómo se va creando ese futuro. Y lo que se ha identificado a nivel regional es que por cada kilojoule o molécula que se produce, hay mucho desarrollo y hay empleomanía que viene alrededor. Y eso es una oportunidad que tenemos hoy en Latinoamérica para un transporte limpio. Con esto termino. Muchas gracias.